Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Les damos la bienvenida acá desde el laboratorio de actuación. Les voy a ir pidiendo que vayan apagando sus celulares o que los pongan en modo avión o que los silencien, que no suenen alarmas y ese tipo de cosas que pueden estorbar este encuentro. Es algo que estamos programando hace un montón de tiempo. Me pone muy contenta porque hay muchas caras conocidas del espacio, mucha gente nueva. Bueno, les cuento un poco. Se trata de una masterclass de actuación con el actor Juan Minujín. Para eso nos convoca el encuentro acá, pero también pertenece a un ciclo que estamos gestionando de encuentros con diferentes referentes de la cultura, actores, directores, y esta es la primera charla, así que ¿estamos? Sí. Le damos la bienvenida con un aplauso. Buenas. Gracias, Juan. Bueno, ya nos saludamos otra vez. Sí. Bueno, estamos muy contentos, como recién les contó Pía, y bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Les contamos un poquito, hicimos una guía de preguntas, después la idea es que algunas preguntas que ustedes estuvieron haciendo también estén dando vueltas y abrimos un ida y vuelta por ahí al final también, si les parece. Bueno, para empezar, un poco cositas que habíamos charlado, que puede ser interesante, como muchos estudiantes, actores y actrices que hay acá, recién tienen experiencias audiovisuales de entrenamiento frente a cámara, o habíamos hablado en papeles más pequeños, o tienen más experiencia en el under del teatro. Una de las cosas que nos habíamos planteado para abrir esta charla es ¿qué vos tenés que modificar como actor a la hora de actuar en cine? Entendiendo que la mayoría, por ahí los que están acá, trabajan mucho más en teatro. Claro. A ver, en principio, como marco general, pienso que podemos hablar un poquito de que obviamente todos ya un poco sabemos o intuimos las diferencias del lenguaje, de la expresión, digamos, en el cine, en el audiovisual, en el cine, teatro, cine, en series, etc., al teatro. En principio, una de las cosas como más distintivas es que en el teatro el viaje es más continuo, ¿no? El trabajo es continuo, aunque uno aparezca en una sola escena, esa escena la está haciendo entera con sus compañeros, construyéndola con el público. En el cine el trabajo está totalmente fragmentado y en la gran mayoría de las veces además está desordenado. Entonces, esa complejidad creo que nos lleva a tener que pensar para el trabajo audiovisual en la continuidad emocional, ¿no? Como digamos, no en la continuidad. Después hay obviamente también una continuidad que tiene que ver con la continuidad de cámara y de planos, pero hay una persona que se ocupa de eso, que es el continuista, la continuista, que entonces dice, bueno, si antes estabas con la botella acá, para que cuando se vuelva a hacer ese momento deberías estar con la botella acá. Más allá de eso, que es una cuestión técnica a la cual me parece que no vale la pena dedicarle mucho tiempo, sí me parece que es algo que sí nos debería, pienso yo, ocupar mucho, es cómo hacemos para tener un recorrido emocional continuo, en donde además el espectador pueda ir siguiendo ese hilo, ¿no? Que no se pierda en ese hilo, porque en el teatro uno está y lo ve. Primero que en el teatro, uno elige qué ver, ¿no? En todo el escenario ustedes están ahí y ahora pero también pueden mirar ahí al fondo, pueden mirar acá, etc. En el cine eso está decidido por el plano, el director, el montajista, el fotógrafo, etc. Con lo cual ya hay un montón de cosas en donde en el teatro las actrices y los actores somos los dueños del lenguaje mucho más autónomamente que en el cine o en las series, en donde la actuación es un elemento más, que obviamente es un elemento muy importante y determinante porque es el que lleva adelante la narración, pero después está muy mediatizado por un montón de otras cosas, el montaje, sobre todo el montaje, pero también el encuadre,
¿no? Porque no es lo mismo si yo hacemos un plano acá o hacemos un plano simplemente de tu mano haciendo así, porque estás nervioso. O sea, todo eso va a hablar de mi expresión y no lo decido yo. Yo decido lo que, bueno, esta escena la voy a hacer así porque pensé esto y esto. Después hay un montón de otros elementos. Entonces, en las decisiones que yo tomo para hacer esa escena, la continuidad emocional es uno de los aspectos para mí más importantes y más complicados en el pasaje del trabajo del teatro al audiovisual. En el teatro tenemos la hermosa posibilidad de explorar expresivamente en continuidad y mucho más perdidos, y mucho más pudiendo, bueno, eso, perdernos ahí, ¿no? Explorarlo de una manera mucho más libre. En el cine está un poco más agarrado eso. Entonces, dando este marco, contesto un poco lo que decía, perdón, pero quería como situar algo. Yo uso cosas muy básicas en ese sentido, que tienen que ver con las circunstancias dadas, un concepto que inventó Stanislavski hace millones de años, que para los que no estén familiarizados es muy básico en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son las circunstancias dadas de mi personaje en esta obra audiovisual o también teatral? Stanislavski lo hizo con el teatro. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿En qué país estoy? ¿Cuál es mi contexto sociocultural, económico, etcétera, etcétera? Entonces, dentro de las circunstancias dadas, para mí hay como dos grandes grupos. Las circunstancias dadas más generales que sitúan quién es mi personaje, en qué contexto. Digo, no sé, yo puedo decir, mi personaje nació en Dinamarca, es un príncipe al que acaba de morir su padre, que en una muerte medio extraña, vuelvo de Alemania por el duelo con mi padre, pero además mi madre se casa con mi tío rápidamente y me empieza a aparecer el fantasma de mi padre diciendo que, bueno, todas estas cosas son las circunstancias dadas de ese personaje. Eso lo podemos llevar a los guiones, ¿no? Lo debemos llevar, porque es como empezamos a entender. Y después el otro gran grupo son las circunstancias, digamos, inmediatas, que son, ¿qué sé yo de todo lo que pasó? O sea, yo por ejemplo, no sé, yo acá traje un par de guiones simplemente de cosas viejas, para mostrarles cómo es muy personal también cómo uno arma, pero yo tengo que saber qué pasó hasta ese momento, porque por ahí arrancamos, no sé, el primer día de rodaje hacemos una escena en donde a mí, no sé, ya me dejó mi pareja y me enteré que, no sé, está saliendo con mi amigo, o que ya murió mi padre, o ya lo que sea. Entonces, tengo que tener un mapa muy claro de qué es lo que le pasa a mi personaje durante todo ese recorrido y qué es lo que vamos a hacer en ese momento, ¿no? Como circunstancias más puntuales y después las circunstancias inmediatas de qué le acaba de pasar a mi personaje, ¿no? ¿Cómo estoy entrando a esa escena? ¿En qué está mi personaje ahí? No es lo mismo entrar a una escena si lo que vimos antes de este personaje es que, no sé, sí, que le acaban de decir que murió su padre y tiene que entrar a dar una clase. Entonces, bueno, yo estoy ahí en el camarín, vengo acá, entro, todo eso, aunque después decidimos cómo mostrarlo, cómo queremos verlo, eso lo vamos a decidir con los compañeros, con la directora, pero tengo que saber en qué está mi personaje, no puedo entrar fresco, no puedo entrar, bueno, yo sé la letra, entro y hago la escena, porque eso la letra es como, en la RAE es como ponerse las zapatillas para salir a correr, lo primero. No sé, tío, no quiero extenderme mucho, pero podemos para seguir conversando. Pero eso es importante para mí. Me salió algo re importante que, viste que te contaba que estaba viendo la de Sagai que habías hecho. Sí. Y ahí hablabas también de algo que me pareció muy interesante, que es, la diferencia es, si vos tenés un personaje protagonista, de un personaje que puede ser un boludo que entras y que se vuelve más complicado todo esto que estás diciendo. Sí, es más difícil, claro, por eso yo, por ejemplo, cuando digo tener el mapa muy claro, muchas veces eso es cuando, bueno, tenés un montón de escenas y tenés un recorrido, tenés un arco emocional a lo largo de la película.
En ese caso, a la hora de la película, de la serie, del corto, de lo que sea, en ese caso, bueno, yo acá, solo simplemente para entender, en principio lo que yo, esto es del suplente de una película que hice hace unos años. Yo voy marcando, me hago una especie de resumen, escena 1, casa Lucio, se cruza con vecina. O sea, son simplemente, o sea, que yo pueda acceder muy rápidamente a dónde estoy parado en ese recorrido. Entonces, dicen, che, vamos a hacer la escena 24, entro, miro, escena 24, ok. Pero pará, déjame orientar. Entonces, tengo un resumen muy cortito, muy sintético. No hay, o sea, simplemente una ayuda a memoria de qué pasó y qué sé yo. Entonces, hay obviamente situaciones más importantes. Ahora, lo que vos decís de los bolos, que a mí me parece muy importante poder hablarlo, porque muchas veces, cuando empezamos a incursionar en lo audiovisual, es a través de personajes muy chiquitos, y que por ahí es una sola participación en todo un capítulo, en toda una serie. Bueno, ahí en principio la continuidad del arco no la tenemos, ese problema no lo tenemos porque nosotros entramos solamente a hacer una escena. Pero sí tenemos que construir muy bien, aunque a nadie le importe eso, aunque a nadie le importe la producción, porque cuando uno va a hacer un vuelo, los problemas están en otro lado. A uno a veces ni lo recibe, tipo, no sé, vos quién sos, yo bueno, acomodate por ahí. Entonces, todo eso, más allá de afectivamente que tenemos que tratar de sortearlo como para no sentir que soy un pedazo de caca en esta producción, sino decir, bueno, vengo a hacer algo que está bueno, me llamaron, me eligieron, voy a hacer esto, aunque sean 3 palabras. ¿Cómo hacemos para inventarle a eso un contexto emocional y un contexto de circunstancias dadas? Porque no importa si es el personaje que simplemente está atendiendo, no sé, una escena en un banco en donde el tipo les da o no les da el crédito a la pareja protagonista y dice, solo lo único que voy a hacer es eso. Bueno, ¿en qué está mi personaje? ¿Qué le pasó? ¿Quién es? Todas esas cosas que a nadie le van a importar en ese caso, porque claro, cuando uno es el protagonista tiene reuniones y reuniones con el director, con la directora, con los autores para ver si es así, es así, y además tiene la gran ventaja el protagonista o la protagonista de ser contada por un montón de otras escenas. Claro. Entonces hay una escena de Sergio con Pía hablando sobre... Claro, entonces bueno, entonces ya el protagonista está contado. El bolo, bueno, tiene ese lugar, ¿no? Ese momento que tiene que poder armarle el contexto. Por eso me parece que este concepto a mí me parece que es muy bueno de Stanislavski, que está muy vigente, ¿no? Y la otra cosa que yo también pienso mucho, que también es de Stanislavski, es el sí mágico, que es una herramienta que él empieza a usar en algún momento, o bueno, a conceptualizar, no sé si a usar, pero que es, para los que no están familiarizados, lo digo muy simplemente, no es que soy un experto en Stanislavski, muchísimo menos, pero que es decir, ¿qué pasa? O sea, llevar mi verdad emocional a las circunstancias dadas de este personaje. Entonces digo, ¿qué pasaría? Por eso es el sí, es, si yo estuviera en esta situación, ¿cómo sería? Si yo fuera una chica adolescente que me enamoro de un chico, pero después me doy cuenta de que el chico es el hijo de la familia enemiga de mi familia, y que además mi familia ya tiene un plan para que yo me case con otro. Bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa situación? Obviamente, bueno, ya a esta altura del partido no es que la familia decide con quién se va a casar uno, pero bueno, voy encontrando cosas aledañas que me puedan servir para decir qué pasaría. Muchas veces, yo traigo estos ejemplos que son del teatro clásico, pero muchas veces las circunstancias dadas son mucho más simples para nosotros ahora en las series, en lo audiovisual, porque en general trabajamos con materiales contemporáneos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si, no sé, hay situaciones que son muy extremas que uno en general no las vive, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si me secuestran a mi hijo? Bueno, pero entonces, ¿cómo puedo ir desarmando esa circunstancia para poder llevarla al sí mágico y decir, bueno, ¿qué pasaría si, bueno, por ahí, yo no tengo un hijo, no tengo un hijo, bueno, pero no me pasó, bueno, pero ¿qué pasaría si me falta algo? ¿Qué pasaría si me encuentro en una situación? O sea,
empezar a explorar eso en la experiencia de uno, para que después, cuando abordemos al personaje, tengamos toda esa información y todo ese background y todo eso, y nos permita, sobre todo, que este es el otro punto que hablábamos con Sergio, que me parece interesante también charlar para todo, pero sobre todo para el audiovisual, que es liberarnos de actuar la letra, que ese es el otro gran problema con el que nos vamos a enfrentar a lo largo de toda la vida, de toda la carrera. O sea, no es que esto es una cosa que, listo, lo entendí, y entonces ya actúo bien. Claro. Ojalá, digo, ¿no? Sí, pero son cosas que llevan toda una vida. Pero si uno las tiene presentes y se hace esa pregunta todo el tiempo quiero decir cada línea, o sea, cada una de las líneas, decir, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿desde dónde estoy diciendo esto? Porque una sola frase tiene 1.000.000 de posibilidades. Eso me parece que es importante entender, porque también nos va a servir, si después hablamos de tema castings y qué sé yo, que yo sé que es un tema que importa, digamos, que quieren que hablemos y eso, que me parece bien. Todo el tema del subtexto, de la intención, de poder darle capas, sumarle complejidad. Y el tema de que eso, de entender que cada cosa que cada frase, la más chiquita de todas, tiene 1.000 opciones. Yo estaba viendo ahora una cosa que estoy como fascinado por esto, es una pavada total, que lo deben haber visto, esto de Rodrigo de Paul, que divide la pantalla y lo ponen a él diciendo, opinando en una nota que hizo, y abajo ponen cualquier cosa de político, teléfonos, equipo de fútbol, cualquier cosa. Pero lo que quiero decir es, me parece muy interesante. Yo vi eso, me reí, lo vi varias veces con diferentes ejemplos graciosos, pero después fui a la nota, es parte de una nota real que le hicieron donde le muestran looks de él y él tiene que ir opinando. Pero pensaba, si uno ve cómo él, bueno, obviamente es una persona, es muy histriónico, es muy expresivo, no histriónico, es muy expresivo, está jugando un poco, pero lo que quiero decir es, si a vos te dan esa escena escrita y él dice, no sé, dale, pasá. Bueno, uno lo puede tomar de una manera muy plana, muy aburrida, muy baja. Y eso, él lo hace, digo él porque es una cosa que tiene una expresión muy fuerte y que se ha usado para muchas otras cosas. Entonces, una frase, una mínima frase, tiene un montón de subtexto. No es que el subtexto es cuando hay algo complejo. No, un sí, un no, un gesto tiene un subtexto. ¿Qué quiere decir el subtexto? ¿Qué estamos diciendo que no estamos diciendo? Porque en definitiva los seres humanos nos manejamos en lo que interpretamos que dice el otro. Nunca entendemos bien qué dice el otro. Todo el tiempo estamos leyendo. Yo ahora estoy leyendo a Pi a ver qué le parece lo que dije. Nosotros decimos que no somos literales. No somos literales. No somos literales porque no lo somos, no porque está bueno no ser literal en el teatro o en el cine o en la actuación. Porque no lo somos, porque yo digo una cosa y el que me está escuchando está tratando de interpretar, ¿no? Digo, pasa cuando uno entra una persona a un espacio, uno ya mira a ver cómo entró. Si ya la conoce, bueno, entró bien, mal humor. Mal, pasó si la algo, conoces, ¿no? lo escuchás. Está genial. ¿Cómo entras? Sí, y si no lo conoces y vas a una reunión o entra en un bar, empezás a tratar de leer, pero no porque querramos ser imaginativos. Estamos tratando de leer al otro todo el tiempo. Digo al otro, a la otra, al otro como figura, ¿no? Entonces, cuando nosotros actuamos algo, lo que está escrito, bueno, es lo que decimos, no es lo que actuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta, diríamos, ¿cómo hacemos para actuar algo más de lo que está escrito? ¿Cómo hacemos para darle espesura y darle una vida a todo eso? Por eso traía el coso de Rodrigo de Paul. O sea, si uno lee solamente en los textos que dice, no me dice nada esto. No dice nada. Y él simplemente dice, ponele un 8, ponele un 5, ponele esto, dale, pasa, qué sé yo. Y está lleno de... O sea, uno ya entendió todo.
¿no? Porque lo leo, porque lee algo. Bueno, por ahí me fui un poco por las ramas, pero retomaba esto que decías retomo en esto de los bolos, ¿no? De las participaciones pequeñas, que más aún como cuando hacemos eso no estamos contados por otras cosas de la película, de la narración, necesitamos llenar mucho de contenido eso, y ser claros en ese sentido, ¿no? Un poco, para retomar lo que venimos hablando, recién mencionabas esa guía que tenés, como que trabajas casi con 2 guiones, el guión y tu guión de rodaje, que es por fuera del plan de rodaje. Y esto que mencionás también de los bolos me hace pensar mucho en que la producción y los sistemas en los cuales se produce no te avallase la actuación. Que a veces, muchas veces pasa esto de llegar, que hagas un bolo, que nadie te explique un poco en qué está la situación de esa serie o de esa peli, que tengas que trabajar sobre hipótesis creadas en la nada. En ese sentido, me pregunto, en relación a un personaje que puede tener desarrollo y a un plan que se va modificando todo el tiempo, ¿en qué herramientas o qué estrategias encontrás para las características de ese personaje en esa situación? Me refiero más a cuestiones físicas que puedan dar cuenta de esa curva dramática, digamos, del rol. Pero perdón, ¿eso te referís a los procesos en donde el personaje aparece mucho o en los procesos en donde aparece muy poquito? En general es donde aparece mucho, pero también podría ser en situaciones en las cuales este personaje que aparece mucho, el plan fue muy esporádico. Como por ejemplo tener que repetir alguna escena que se filmó hace un tiempo atrás, que tenía un estado físico. Sí, bueno, eso yo lo meto en la idea de las circunstancias dadas pero más inmediatas. Digamos, si nosotros hacemos, por un lado, me acaban de dar una noticia muy impactante, muy choqueante, muy dolorosa, y eso lo filmamos acá hoy, y en 2 semanas filmamos el interior de esto, cuando dejo esto, entro a mi casa con esto, bueno, yo tengo que tener esa escena. A veces ni siquiera hice esa escena. Claro. Entonces tengo que imaginar esa escena. En un mundo ideal, ensayo esa escena, de verdad, con el otro actor y con la directora, ensayamos esa escena. Porque para tener un registro, para ver qué pasó en el cuerpo, porque nosotros, pero el mundo ideal muchas veces ni remotamente ensayamos esa escena. Claro. Ni remotamente. Entonces, de hecho, bueno, muchas veces haces la escena y después haces la escena antes, haces la escena 5 y después, 2 semanas más tarde, haces la escena 4 y decís, uy, qué lástima, porque como me iluminó la escena 5, la escena 4, y en realidad la hice justo al revés. Entonces, ahí sí yo tengo no solo el mapa, digamos, el guión de rodaje o el mapa de rodaje, que sí, que es muy importante porque me da la pauta de dónde estoy, qué sé, qué pasó antes, qué pasó después, etcétera, sino concretamente en qué estado estoy, en qué estado emocional estoy. Y después, a mí me resulta importante poder también ubicarme físicamente en la escena. Y eso también es algo que me parece que es muy bueno para los bolos, para las situaciones en donde uno tiene una muy pequeña participación que además no dice nada. O sea, estas participaciones en donde son personajes que no es que tienen un arco emocional, porque no lo tienen. Digo, el ejemplo del tipo que atiende el cajero del banco, o el mozo, o etcétera, hay un montón. Pero construye la escena, digamos, son el marco. Construye la escena, son el marco, tienen que estar perfectos, tienen que actuar al mismo nivel que los que son los protagonistas. Los que vienen hace un montón de tiempo, aparte ya sí, rodando. Claro. Sí. Claro, hay que subirse a esa
carrera de golpe. O sea, vienen todos corriendo y uno se tiene que acoplar a eso muy rápidamente. Pero sí me parece importante ahí tener idea, o sea, buscar el espacio en donde yo me voy a sentir alojado en esa escena, en ese espacio. Porque no es lo mismo si a mí me toca una escena. Voy a tirar todo. Era literal. No, pero decía, bueno, no. Digo, no es lo mismo si yo tengo que hacer, decir un texto y entonces, no sé, encuentro que para este texto me va a venir bien estar así o así, y entonces ya puedo arrancar a decir el texto medio desde acá, o sea, como, digo, porque otro de los temas que hablábamos, que decíamos con Sergio, es uno ensaya, perdón, hablo otra cosa, pero uno ensaya tiene una escena que hacer, y la ensaya y le sale bárbaro, y le sale bien, y qué sé yo, llega el día de rodaje, llegás, ya te maltrataron un poco por varios lugares. Te cambian el texto. Te pones una ropa que decís, no, que no sé si es la que hubiera elegido. Bueno, está bien. Te ponen, y entonces en la cámara, todos están atentos a que si el actor protagonista, no sé qué, o lo que sea, y entonces, bueno, dale, no esperan repetir por vos, no esperan esperarte, no esperan perder, digamos, tiempo con eso. El cine es muy caro el tiempo, entonces va rápido. Ponen la cámara, la luz, y además, un minuto antes te dicen, no la vamos a hacer, o sea, lo vamos a hacer más así, y mientras decís eso, agarrás el agua y le tenés que dar al tipo 2.000 pesos, o sea, te meten un montón de acciones en el, o sea, digo, ese es el panorama. Te inundan de información. Te inundan de información. Y tenés una oportunidad, digamos, una toma, un plano. Entonces, yo digo, para mí, ahí lo que más creo que funciona, y lo digo desde mi experiencia personal, y cada uno tiene su propio recorrido, pero es todo el trabajo que hicimos antes. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Total. ¿En qué nos ocupamos todo el tiempo previo a eso? Bueno, saber la letra, digo, que la letra no sea una preocupación es bueno. Sí. Que la letra no me sume tensión o que no me haga hacer unas pausas ridículas en el medio de las frases porque no me viene la palabra. Total. Bueno, cada uno sabrá, yo no sé cómo se adquiere letra, cada uno tiene sus técnicas para adquirir letra, pero digamos, que la letra sea algo que yo tenga, que la tenga tan bien que pueda improvisar sobre esa letra, que pueda jugar sobre eso. Digo, no sé si hay alguien que toque instrumentos. Bueno, una cosa es aprenderla, pero porque la sé así, y otra cosa es, bueno, yo ya sé esta obra. Entonces la sé y entonces, bueno, ahora puedo empezar a interpretar algo, una nota, una pausa. Claro, el tenerlo tan incorporado te da una libertad también. Te da libertad y te da, sobre todo, te da relajación. Eso es lo que nosotros queremos, que cuando digan acción no sea tensión física. Claro. Porque eso la cámara lo detecta en un instante. Sí, total. Entonces, tú tengo que estar disponible, relajado, ¿no? Como cuando ves deportistas, jugadores de fútbol, lo que sea, que bueno, están medio relajados, no sé, Messi, que es muy famoso, que está como medio, parece que está pelotudeando y de pronto acciona porque está muy disponible, ¿no? Entonces, la relajación la adquirimos estando tranquilos con que todo lo otro lo tenemos la letra. Entonces, empezar en ese contexto, ahí voy a lo de la postura física, empezar a decir, bueno, ¿qué posición me aloja para hacer esta escena? Para que cuando digan acción, yo ya estoy en una. Yo ya estoy en acción. No es que espero a que digan, entonces con la acción empiezo a actuar. Claro. Yo ya estoy acá, ya estoy instalado, sé qué día tuvo mi personaje, aunque sea un personaje que simplemente lo único que va a hacer es entrar y pedir un café. Es re interesante lo que decís, por nosotros siempre pensamos en la escena como un lugar de tránsito. Viene a un lugar y vas a otro lugar. Es que uno podría pensarlo así. Entonces ya hay muchas cosas que ya están, nosotros ya estamos actuando. Yo ya llegué al set y ya estoy viendo, voy entendiendo por dónde va a estar la cámara, cómo viene la mano, no pierdo mucho tiempo socialmente, digo, estoy ahí enfocado. Y cuando dijeron acción, yo ya estoy en mi tema, en mi ocupación, que es las cosas concretas de, bueno, te tengo que pedir un café o te voy a pedir un café o lo que sea, pero bueno, yo ya sé qué día tuve,
también además imagino cosas sobre un personaje, porque no es lo mismo alguien que, digo, ya en llamar al mozo de una manera o de otra, son colores de un personaje. Y muchas veces los personajes se definen en esos detalles, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una participación así, cortita. Porque Augusto Fernández decía, daba un ejemplo, que si uno hace una obra entera sobre un marinero, no tiene por qué vestirlo nunca de marinero. Porque todo el tiempo van a estar hablando, che, llegó el marinero, ¿quién es el marinero? ¿Dónde está el barco? Etc. Ahora, si el marinero entra en una sola escena, y probablemente lo vistan de marinero para que uno entienda, pueda entender que el tipo es el marinero. Entonces, no como para hacer, hago de mozo, entonces voy a hacer el cliché del mozo, no digo para eso, pero lo que quiero decir es, si tengo una sola escena, en esa escena está bueno que yo pueda encontrar ciertas características de mi personaje, porque no es lo mismo. Digo porque muchas veces también entendemos que el pasaje de la actuación, de la expresión teatral a la expresión audiovisual es simplemente bajar. Bajar para no sobreactuar. Bajar para que la cámara, porque la cámara percibe todo, entonces empezamos a actuar medio neutro. Claro, empiezan a ver escenas sin cuerpo casi. Sin cuerpo, bueno, obviamente sin cuerpo, no orgánicas y neutras. Y si uno sale a la calle y ve, inclusive nosotros ahora mismo, sí, ahora mismo viendo las expresiones de ustedes, están llenas de vida, están llenas de chispas, y son impredecibles, porque uno es impredecible, te dan, ¿no? Digo, uno puede observar, simplemente observar en la vida, puede ver documentales, no sé, yo miro mucho, trato de mirar mucho la realidad, la realidad, ¿no? Porque siempre es sorprendente. Está buenísimo que digas eso porque nosotros ponderamos mucho la observación. Sí. Por ejemplo, también, escuché que cuando vos hiciste El Marginal, te entrevistaste con policías, investigaste un montón de cosas, porque seguramente hay un mundo al cual vos no tenías acceso, necesitabas investigar, observarlo, para poder llevarlo al cuerpo también. Eso sin duda, sin duda. Y también, te digo, yo la primera película que hice hacía de un personaje que yo hacía teatro, me cita el director porque me había visto en el teatro, le había gustado, qué sé yo, voy, me cuenta, yo estaba muy contento, yo estaba muy excitado, y cuando me estoy yendo me da el guión y le digo, bueno, pero ¿cómo se llama el personaje? Y el director me mira, se da cuenta que el personaje ni tenía nombre, me mira incómodo y me dice, el mozo 2. Pero es literal, no es un chiste, es literal. La película se llama El abrazo partido, el director era Daniel Burman, y yo estaba, la película transcurre toda dentro de una galería del 11, y yo estaba, ¿cómo? Mayonesa. Bueno, claro, yo le digo a Hendler eso. Yo estaba ahí y por suerte era un personaje que se lo veía mucho como en el fondo, entonces tuve muchos días de rodaje y estaban medio al pedo, o sea, porque se me veía en el fondo. Pero así todo, yo me acuerdo que en ese momento me fui a tomar varios cafés a varios barcitos del 11 para entender, para entender detalles, cosas. Sí, detalles, o sea, digo, no perdemos nada. Al contrario, o sea, todo lo que puede pasar es ganancia. Entonces, detalle de cómo sacan la plata, de qué sé yo, de los comentarios, los mundos, ¿no? Que uno habita. Pero aparte, qué bueno que hacer, porque en un detalle te puede buchonear, por ejemplo, vos estás diciendo un mozo, tenés que haber practicado cómo llevar una bandeja. Desde ya están todas las cosas técnicas que a uno muchas veces, que son una de las cosas que yo veía ahí. Bueno, ¿qué elementos que pueden ser obstáculos a la hora de ir a hacer una escena? Bueno, una de las cosas es las cuestiones técnicas, las herramientas técnicas con las que de pronto que puede ser una bandeja, que puede ser contar guita rápido, que puede ser manejar un arma, que puede ser manejar un auto, no sé, cosas que uno tiene que tener. Bueno, si el tipo es policía, lo digo con El Marginal, el tipo es policía, bueno, no puede estar un rato viendo cómo sacar el arma y viendo cómo le saco el seguro. O sea, bueno, es algo que tiene que, como nosotros los actores, que yo te digo, che, pasamos esta, dale, y empezamos a pasarla, la pasamos, y la gente de afuera lo ve y dice, wow, que no sé qué, o cuando uno ve músicos que dicen, pará, vemos el compás, no sé qué, dale, y lo tocan, y para uno es como algo, digo, uy. Entonces, esas cosas desde ya, esas cosas técnicas, digo,
ni las menciono porque me parece que son como... No, bueno, por ahí hay que mencionarlas, pero digo, eso es como decir, como tipo, te va a ser un cura, bueno, el Padre Nuestro no puedo estar pensando, o te va a ser una persona, no, digo porque yo no tengo una formación religiosa y no sabía ni el Padre Nuestro, ni la María, ninguna de esas cosas, y me pasó en un par de películas tener que hacer personajes que eso lo vivieron desde que tenían, no sé, 4 años, 3 años, 5 años, entonces lo tienen, no pueden estar pensando, no podemos estar sumándonos tensión a eso. Claro. No podemos estar sumándonos tensión porque la bandeja, porque todo lo otro que está pasando, esto es así nomás. Sí. Muchos recuerdos. Yo tengo una consulta. Algo clave en la actuación y que es muy interesante de entender es que es un arte de la repetición, tanto en retomas como todas las funciones que hagas un fin de semana. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de salir a escena para que la escena, me sale decir, esté viva, esté habitada? Para que no se automatice, sí, ¿no? Sí, me pasan dos cosas. Distinto me pasa en el teatro que en el audiovisual. En el teatro lo que a mí me gusta de la repetición es que cada vez, si uno está atento y no está automatizado, siento que cada vez voy entendiendo más por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, cuál es el timing más exacto y más preciso de las respuestas de las cosas. Pero como el teatro se construye mucho con el espectador, eso lo voy entendiendo porque lo voy un poco sintiendo yo, pero lo terminamos cocinando con el espectador. Es como algo, por eso me parece que es distinto eso que en el audiovisual, en donde lo hacemos una vez. O sea, esta escena la vamos a hacer una vez y nunca más la vamos a volver a hacer. O sea, haya salido bien, o sea, bueno, que salga lo mejor posible, pero mañana vamos a estar haciendo otra cosa y nunca más vamos a volver a esta locación, salvo que, bueno, no sé, cosas muy extremas, muy raras. En general, esto es así. Y ahí muchas veces, por ahí repetimos 1000 veces esto, muchas veces estamos repitiendo, o sea, digo, por decir una cosa muy básica, hacemos una escena Sergio y yo, a una sola cámara. Entonces, bueno, la escena nosotros ya la sabemos, la pasamos con este, con aquel, la tenemos. Ahora vamos a hacer, primero hacemos el plano de Sergio. Entonces yo estoy del otro lado solamente tirando letra, actuándole, ayudando a mi compañero a que la escena sea real, ¿no? Que estoy tirando letra mal. Después pasamos acá, y ahora vos que ya hiciste la escena, vos ya no vas a salir en cámara, estás tirando el texto. Entonces, hay actores que prefieren primero tirar texto y estar fuera de cámara. Hay actores que prefieren, de entrada, la espontaneidad. Eso depende mucho. A mí, yo en general prefiero primero estar fuera de cámara, ir estudiando el tema, ir escuchándome, ir viendo, o sea, es un ensayo para mí todo el tiempo. Pero a veces pasa y a veces no, simplemente porque la luz o porque lo que sea, vamos primero con este plano. Entonces, digo esto porque a veces uno repite, no solo repite sus retomas, sino que repite porque haces eso y además después haces el plano general, el plano corto, el plano para el otro. Yo iba a hacer una película donde se llama Los Domingos y es básicamente muchas reuniones familiares de domingo. Y éramos 8 personajes en una mesa y a veces hacíamos una escena en todo el día y yo repetía 3 frases durante 10 horas, porque este plano, el otro plano. Entonces, ¿cómo hacer para seguir habitando eso y seguir dando en la tecla cada vez? No empezar a, ir para otros. Para mí ahí es volver siempre al subtexto y volver siempre a cuál es mi propósito y cuál es mi intención acá adentro. Aunque el personaje muchas veces lo que decíamos antes, uno ve que todos los textos tienen una intención distinta a lo que estoy diciendo. No es que yo te digo te amo, pero en realidad te odio. No es que es así, no tenemos que construirlo de esa manera. Pero sí que si yo estoy diciendo estoy muy triste, bueno, lo más probable es que tendré que pensar, no tengo que actuar esto, tengo que pensar qué otra cosa estoy actuando, o
cómo lo estoy diciendo, o desde dónde estoy diciendo eso, por qué estoy diciendo, o sea, todas esas preguntas que nos vamos haciendo a lo largo del tiempo de previo de creación, llegamos con algunas hipótesis al rodaje. Entonces, yo me apoyo mucho en el subtexto y me apoyo mucho en el compañero, en la compañera, porque en definitiva, en esos momentos, la primera clase de teatro, que es acción y reacción, es lo que vale. Yo voy a estar reaccionando a lo que me hace el otro. Por eso cuando le tiran letra, tiene que tirar letra de una manera que el otro pueda reaccionar a eso. A veces uno trabaja con actores o actrices a los que no les sirve mucho a uno como reaccionar a eso, porque actúan mal, o porque actúan de una manera rara, porque tienen tiempos muy artificiales, porque esas cosas como que a veces, si yo me conecto con esto como si esto fuera una circunstancia real, no me sirve, porque es tan falso lo que viene del otro lado que no me sirve. Pero yo en las repeticiones trato de todo el tiempo estar prendido al otro, todo el tiempo, o sea, actuar con el otro, actuar para el otro, apoyarme en el otro, ¿no? Para mí lo peor es cuando los actores nos metemos en nuestro proceso, y en nuestro proceso emocional, y entonces yo acá quiero acá mi personaje se pone mal, entonces ya ni me importa el otro actor, no me importa nada, entonces el otro desaparece porque yo no quiero generarme este momento en donde me emociono y todo eso, y para mí es una catástrofe eso, porque primero que después en la cámara se ve cuando un actor deja y hay actores de Hollywood mega profesionales que han hecho enormes carreras con esto igual. Digo porque no es que es solo un error, es una manera también de brindarse al trabajo y de brindarse al otro y de decir, esto, vamos juntos con esto, no importa, después si la emoción, o sea, está también sobrevalorado todo ese mundo de la emoción y todo eso. Los personajes se cuentan de otras maneras, para mí, se cuentan mucho más en las características de me dan un vaso de agua y cómo recibo ese vaso de agua, o sea, todas las cosas que pensé, de cómo vas a dar un vaso de agua de esta manera, o qué bueno que esté el vaso de agua, o sea, de todos esos micro colores que uno le pone a la cosa, que es si un personaje en el momento en el que le dicen la mala noticia se emociona y logra llorar, ¿no? Eso es como, para mí eso no, la vulnerabilidad y la fragilidad de un personaje no se ve todo el tiempo, o no se ve, pero no es que en esta escena es el momento para quebrarse y en esta escena, porque ahí nos quedamos solos, y cuando nos quedamos solos, estamos fritos. Sí. Totalmente. Recién mencionabas tu experiencia un poco afuera. Queremos saber eso, cuál fue la principal diferencia al momento de trabajar en una producción nacional, cuando empezaste a estar en producciones internacionales o más grandes, a nivel técnico también. No, a nivel técnico, la Argentina tiene un nivel técnico muy alto, no es que hay gente muy formada, hay grandes escuelas públicas y privadas de cine, o sea, hay mucha formación técnica, con lo cual eso no tanto. Más lo noté, a veces tiene que ver con los presupuestos, donde tenés más tiempo, por ahí en una escena muy chiquita que en una producción local mediana se hace en media jornada, por ahí en una película grande afuera se hace en 2 jornadas y además tenés la locación. Una cosa que se hace, que para mí es buenísima, pero bueno, también es cara, qué sé yo, pero que sí rinde mucho para nosotros los actores y las actrices, es cuando a veces tienen bloqueadas las locaciones y entonces uno puede hacer un ensayo en la locación con los muebles, con los actores. Porque la gran mayoría de las veces los ensayos en el cine y en las series es sentarse en una mesa, leer las escenas 2 o 3 veces con los actores, hablar un montón, que sirve un montón, pero bueno, obviamente es distinto a decir, che, bueno, ahora hagamos la escena, están los muebles, está esto, no sé qué, bueno, vamos, y le hacemos y probamos y descubrimos un montón de cosas. Eso, por ejemplo, a veces a mí se me ha dado en algunas películas de afuera. No,
No, y después, qué sé yo, bueno, obviamente en mi experiencia personal, más nervios probablemente, además si no es en español es en inglés, la veces que lo hice en inglés, más aún, porque, bueno, uno trabaja con el lenguaje, ¿no? Trabaja con todo lo que significa una palabra en la experiencia emocional de uno. Entonces cuando trabajas con una lengua que no significa nada, bueno, en mi caso yo no es que soy bilingüe, o sea, significa una lengua más, pero no es que... Entonces hay que ir encontrando, y yo entonces, bueno, lo hago en español, después voy al inglés, después vuelvo al español, después voy al inglés, o sea, trato de ver cómo abordar eso, ¿no? También depende mucho si el personaje, si el tema del idioma está tematizado adentro, entonces si es un personaje, un inmigrante latino que recién que habla inglés como puede, entonces, bueno, uno puede aprovechar eso, ¿no? Eso sirve mucho, ¿no? Aprovechar, te da un elemento para jugar que no lo tenías antes. Claro, incluso escucharte directamente en otro idioma. Sí, es como cuando trabajamos y hacemos, qué sé yo, no sé, así un ejercicio donde decís, bueno, hablar con acento paraguayo, bueno, ya hay algo donde te liberaste de un montón de cosas y no sos solemne, estás jugando, ¿no? Entonces eso estás jugando. En relación a eso, perdón, ¿te identificás cuando en otro idioma, digamos en el inglés, cuando estás tirando texto o viste que a veces los actores tenemos fugas a través de la palabra, o se nos va el agudo, o trastabillamos? ¿Podés dilucidar eso? Y me es mucho más difícil. Claro. Es mucho más difícil, sobre todo porque además una gran tendencia que tenemos es a imitar las formas de hablar de películas que ya vimos. Claro. Y eso a nosotros nos suena genial, porque digo, estoy parezco a Al Pacino, pero para el oído De un nativo, claro. sí, le suena que estás repitiendo algo que ya... ¿no? Es muy sutil eso, es muy difícil. Qué difícil. Sí, lleva mucho más tiempo, pero se puede hacer, ¿no? Claro, está buenísimo porque volvemos a hablar otra vez al texto en español, que si no lo trabajas, lo tenés que trabajar, se escucha que está leído. Se escucha que está leído, sí, por eso digo, también después hay cosas técnicas de decir, bueno, ¿cómo hago para que no sé? Porque a mí me gusta mucho saber la letra perfecto y tenerla, o sea, no me gusta, hay actores que les gusta no saber mucho la letra, lo que sea, a mí me gusta saber la letra para después cambiarla, variarla, pero me gusta saber la melodía que voy a tocar perfecto. Ahora, ¿cómo hacer para, mientras estudio la letra, no empezar a fijar un cantito? Claro. Eso no tiene que pasar. Eso seguro no tiene que pasar, porque después yo tengo que reaccionar a lo que está pasando, no con un cantito. Y segundo, que no todos los personajes hablan de la misma manera. Más allá de lo que esté escrito, más allá de las palabras que usan, que no son las mismas. Todos los personajes no usan las mismas palabras, pero más allá de eso que está escrito, muchas veces no está con mucho detalle, uno lo tiene que sumar, pero más allá de eso, no todos los personajes frasean de la misma manera y no todos frasean como yo. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a encontrar la manera de que los personajes tengan su propio color, su propia identidad y que no sean simplemente una repetición mía? Lo mismo con las manos, lo mismo con el cuerpo, ¿no? Eso yo también trato de detectarlo más técnicamente. Y en situaciones de rodaje tenés la oportunidad de tener un director que te pueda identificar estas cuestiones que a veces se pueden escapar a lo largo de la escena, digamos, uno, o tendés a estar muy atento sobre tu actuación. Porque es difícil, digo, encarar una escena, ocuparse de lo que uno se tiene que ocupar como actor y a su vez identificar. Está re bueno eso, porque ahí escuché cuando hiciste Vaquero, que a veces tenías que dar vos el corte de adentro. Sí. Porque en Vaquero improvisábamos mucho y de pronto, claro, estábamos improvisando y en algún momento alguien tenía que decir, bueno, hasta acá. Porque ahora cortemos. Claro, perdón, es una película que dirigí yo. Además había algo gracioso que es una película en la cual adentro de la película se está filmando una película por momentos. Entonces teníamos al equipo real, digamos, al director de fotografía real, a la cámara real y eso, y al ficticio que estaba haciendo yo estaba actuando, entonces en el medio de eso improvisábamos, veníamos no sé qué, y en algún momento yo daba el corte
oficial, digamos. Oficial, pero en principio era el asistente que tenía que dar el corte, pero a veces tampoco se entendía bien quién estaba dando el corte, entonces seguía, parecía que era parte de la función del corte. Había momentos donde aparecía el asistente de dirección frente a la cámara real, así decía, corte, cortó de verdad, cortó la filmación. Porque como es el corte, bueno, corte y seguíamos los dos como actuando en la improvisación. Y muchas veces improvisando con otros en escena. A mí me gustaba, bueno, la escena, pero bueno, seguir un poco, ver qué otras cosas pasaban. Y en algún momento había que cortar, que es un momento difícil. No difícil, pero es como que por ahí no sé si muy grato para el otro porque estás actuando y de pronto el que está actuando con vos está un poco con una cabeza afuera diciendo, bueno, listo, corte. O pidiéndole en el plano del otro actuando y pidiéndole, bueno, y ahora sí, WhatsApp mientras uno actúa, pero eso es una circunstancia muy puntual de que yo estaba actuando y dirigiendo. Retomando la pregunta que decías, yo trabajo un montón previamente y voy con un montón de hipótesis y qué sé yo, pero también me entrego mucho y y parte de mi trabajo también es entregarme mucho a lo que está pasando ahí, las propuestas nuevas que vienen de las actrices, de las compañeras y la directora y permitirme dudar mucho de todo lo que yo pensé y armé, o sea, como tratar de estar realmente muy abierto en ese momento, porque es como decimos esto como en el deporte, qué sé yo, o sea, los deportistas se preparan para el partido y tienen un plan de cómo hacerlo, pero después el que está enfrente tiene su propio plan y la vida misma tiene su plan y las circunstancias, entonces, bueno, qué sé yo, o sea, uno estar disponible, relajado para el juego y bueno, todo eso es nuestra ocupación de poder decir, che, bueno, yo tengo tendencia a esto, entonces, o yo tengo tendencia, bueno, todo eso poder observarlo, poder decir, che, puedo estar así. No para después actuar así, pero para, se entiende, ¿no? Una relajación activa, no sé cómo se llama, pero digamos, el ejercicio de la silla, hay un montón de cosas que se pueden hacer. En ese sentido también a mí me parece que a mí me gusta físicamente dónde me voy a apoyar, literalmente apoyar, o sea, si voy a estar, si tengo que hacer una escena y mi plan es hacer la escena así, bueno, no sé si va a ser, entonces, no sé, por ahí ya esto, a mí empiezo a asociar yo a, bueno, esto me asocio algo con esto. Claro. Físicamente hay algo o estoy con algo o estoy en el plan de con la botellita, o sea, ¿en qué estoy ocupado? Esto que decíamos, la escena es la actividad, el transporte, ¿cómo habías dicho vos? Sí, hay una acción que está pasando y el tránsito. Claro. Sí, y antes pasó otra cosa y yo ya estoy en ese plan, porque además lo físico también nos orienta intuitivamente, porque también hay toda una parte que es intuición e imaginación. Yo veía hace un tiempito una nota que le hacen una entrevista que le hacen a Gary Oldman, en una de estas, no sé si es, bueno, la nota es como si fuera una especie de saga de allá. Y él dice que lo va a ver al teatro a Anthony Hopkins y no sé si estaba haciendo La Tempestad, no sé qué estaba haciendo. Y que Anthony Hopkins hacía como un movimiento como que hacía un movimiento medio extraño, muy bueno en el personaje y todo el mundo estaba hablando de eso. Y Gary Oldman le dice, che, muy bueno todo eso del personaje, no sé qué, cómo fue, lo trabajaste, cómo lo trabajaste, y el tipo dice, estaba el día de la prueba de luces antes de estrenar, no sabía nada, no tenía ni idea de cómo iba a ser el personaje, estaba perdidísimo, era horrible todo lo que me pasaba, y de pronto estaba parado, estaba parado probando las luces y le dicen, no, un poquito más para allá, por favor, acá, no, un poquito más acá, sí, bueno, y ahora para acá, y que de pronto hizo así, empezó a sentir que había algo ahí, pero bueno, porque tenía todas las antenas prendidas también, estaba atento estaba buscando, porque no encontraba la respuesta de quién era su personaje, cómo se movía, cómo hablaba.
Por eso digo, hay intuición. ¿Qué disponibilidad, ¿no? Porque está re bueno, tomás todo a favor, decir, bueno, esto puede funcionar. Es que cuando uno está muy, además al otro día estaba por estrenar, o sea, cuando uno está muy en ese borde que decís, che, estoy, es un desastre, o sea, no sé nada, lo voy a hacer, va a ser un desastre, qué sé yo, estás, y sí, uno está con las antenas prendidas y puede agarrar algo que físicamente te oriente, porque a veces pasa eso, a veces después de todo lo que decimos, estudiamos, teorizamos y qué sé yo, a veces es simplemente, bueno, ¿cómo? Sí, el tipo se sienta, no sé, hay gente que se sienta así, y hay gente que se sienta así, y hay gente, o sea, qué sé yo, no sé, pero todos esos colores son los que nos van a llevar, ¿no? Sí. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces en las clases hablamos de que en los rodajes hay, sobre todo cuando sos bueno, hay distracciones. Está el catering o gente que te invita a charlar o te mueven de un lado al otro. Y una de las cosas que siempre hablamos es chequear dónde va a ser la escena, cuál va a ser el espacio en el que vas a estar trabajando, si hay elementos o no que vas a usar, porque a veces te enterás en el momento que de repente sos mozo y tienes que manejar una bandeja. Y ese tiempo, que es el tiempo de lo técnico, que está terminando de cerrar cosas, es el tiempo del actor de poder ocuparse de ir haciendo las tareas que va a tener que hacer en la escena. Y que todas las otras distracciones que son sociales, que están muy buenas, pero que está bueno poder despegarse de eso para poder trabajar. Porque después la tensión física ante las exigencias es mucha, porque realmente es una o dos tomas, listo, no la haces nunca más la escena. Y uno se va con todo lo que se perdió por hacer. No, totalmente. Yo en ese sentido estoy totalmente alineado con eso y me parece que todo lo social hay que dejarlo para cuando termine el día de rodaje, porque es verdad, está lleno de distracciones, está lleno de gente charlando, está lleno de cosas que no son. Tengo que estar enfocado en mi trabajo. Es difícil hacer una escena, aunque sea la más chiquitita. Es difícil tomar las circunstancias, o sea, habitar, ¿no? Digo, para esta palabra que también hablamos el otro día por teléfono, como yo siempre pienso eso, como que idealmente uno tendría que pensar así, habitar esa circunstancia, que es ficticia, habitarla como si fuera real, punto. Si uno puede hacer eso, ya está, pero es muy difícil, porque uno empieza a tender a ilustrar, demostrar, manipular cosas, y es habitar. Pero bueno, para habitar eso uno tiene que estar muy disponible, muy enfocado, porque después están todas las dificultades técnicas que van a estar. Entonces, a mí me parece fundamental eso que decís, de ir explorando, ir viendo. Es muy difícil estar como un bolo en un rodaje, porque uno está ya muy de visitante, muy de visitante. Pero así todo, uno puede, bueno, yo tengo esta fichita para jugar, y la tengo y la voy a jugar todo en pleno va a ser, porque es mi espacio, es muy importante lo que estoy haciendo también, mi personaje es muy importante lo que sea ese pedacito. Y yendo un poco a cuando vienen y te dirigen, nosotros siempre hablamos de que a veces nos tiran yunques para dirigirnos, yunques en el sentido de algo tan general o tan abstracto que no sabes qué hacer, o te dicen, bueno, en esta escena siempre pongo este ejemplo, sentí amor, y ¿de qué estás hablando? ¿De qué podés bajar? Porque se entienden. ¿Qué te puede ayudar o qué podrías recomendar para, nosotros siempre decimos, tratar de bajar a tierra para ver cómo podemos trabajar con el otro cuando tenemos una dirección o te enfrentas a veces por falta de formación a directores que por no están interesados en dirigir actores, están más ocupados de lo técnico, ¿no? Que a veces pasa. Pasa un montón, la verdad que... Qué bueno que lo digas. No, es que yo creo que así, por ejemplo, como hay un montón de... Hace un rato decía que hay técnicos, que digamos, la calidad técnica del cine argentino es altísima. También hay una cosa muy deficitaria en cuanto a la cosa de dirigir actores, en el sentido de para mí lo ideal que una directora o director pueda hacer es acompañar y llenar, o sea, que hablemos de esas circunstancias
dadas de las que hablamos, o sea, acompañarme en ese proceso, decirme, no, porque en general lo que pasa es esto que vos decís, que es horrible, que es, quiero ver más, necesito verte más enamorado, quiero ver más amor, quiero ver más sorpresa. O sea, van al resultado que ellos necesitan en la pantalla. Y eso uno tiene que traducirlo, o sea, al rol, digamos, no es lo mismo. ¿A qué ¿cómo necesita la hacer escena? eso? Claro. No, y cómo hacer eso sin ilustrarlo. Total. ¿Cómo hacer eso sin hacer una maqueta. mierda? Porque después terminas viéndote haciendo como ¿Qué hice esto? algo que es explicando, o sea, como si te salieran letras acá que dice que está pasando esto. La verdad es que las cosas se construyen por capas y los espectadores construyen por capas. Y los espectadores sí puede ser que te digan, che, necesito más sorpresa, necesito una reacción que a mí me haga imaginar algo. Nadie lo dice así, te dicen, no, necesito más y cosas así. Sí, es un trabajo difícil de traducir rápidamente lo que me están pidiendo y cómo lo puedo hacer sin ilustrar, cómo puedo hacer apoyándome siempre en el otro, en generar esa reacción que me están pidiendo, pero siempre apoyado en el otro. O sea, hacer una reacción un poco más expresiva, porque también es cierto que muchas veces en esto que decíamos, el miedo a sobreactuar nos lleva a hacer actuaciones medio neutras, medio cuidadosas, y eso también es difícil. Y también a veces para los directores o las directoras es difícil sacar a un actor de ahí, porque es como, che, necesito, no sé cómo decírtelo, pero necesito que actúes, claro. Por favor. También es difícil eso. Hay directoras y directores que tienen muchas herramientas para eso, entonces porque si a un actor en vez de decirle, che, necesito que actúes, que ya lo hundiste para siempre, le decís, che, a ver, repasemos cómo venimos. Acabas de entrar, no sabes muy bien qué onda, si te van a decir que sí o que no, estás queriendo que sí, entonces estás un poco más seductor, pero a la vez te da un poco de vergüenza, porque a la vez, no sé, que te acompañen en decirte, che, a ver, charlemos de cómo llegamos hasta acá. Y si hablamos de eso y estamos flojitos, va a salir bien, va a salir con mis colores bien, va a salir. Pero muchas veces pasa esto que vos decís, claro, por inexperiencia del director o de la directora, o por miedo a los actores o lo que sea, hay un pedido un poco abstracto. Sí, abstracto, que uno lo siente como una demanda que no sabe cómo ir. Pero me parece re importante esto que dijiste de tratar de salir, yo llamo de la idea, la generalización de amor es esto, como esta cara. De tener cuidado con eso y hay algo, volvemos a algo que hablamos antes, que creo que hay detalles, hay cosas interesantes. Digo, si yo con Pía tenemos que hacer de pareja y la agarro y le agarro la mano como si fuera una mesa, y ahí hay un problema. Entonces hay unos detalles ahí que... Sí, para mí todo es lo lindo del audiovisual, para mí son esos detalles que en el teatro a veces no los tenemos, porque por esto que decimos, ¿no? Que uno ve una cosa muy grande y que, bueno, cada uno ve esto, vos aquello. Acá vemos mucho más detalles, entonces yo creo que sí que es lindo poder aprovecharlos. Y pensaba en esto que decís, que uno puede, eso, como empujar un poco la expresión hacia lo que le están pidiendo, pero siempre yendo a lo particular. Claro. Porque el amor no es nada, el enojo no es nada, la ira no es nada, no son cosas que uno, no sé. Entonces, bueno, ¿qué es lo que amo? Entonces, bueno, no sé, el detalle, los anteojos, cómo mira, cómo sonríe, cómo se ríe. Empezar a conectarme con eso a una velocidad. Claro. Está buenísimo eso que decís de la traducción. Nosotros decimos que a veces somos los actores y las actrices, somos máquinas de traducción instantánea, porque te dan este pedido, hay un tiempo cortito en el cual lo tenés que traducir a lo que decís. Sí. Pero bueno, por eso, si yo ya la máquina la tengo funcionando bien, claro, es otra cosa. Si yo tengo que empezar a decir, pero para, ¿cómo se prende? ¿Dónde está el enchufe? Pero si la tengo, si ya pensé en varias cosas sobre el personaje, entendí la situación, porque ese es el otro tema, comprender la situación que estoy actuando. Porque si llego con la letra sabida
y estoy súper relajado y no como nada en el catering, estoy como muy concentrado, pero no entendí, no comprendí la situación que voy a jugar, estamos mal también. Y no es fácil comprender, No. porque digo, comprender realmente, comprender el propósito del personaje ahí, comprender qué es la situación que estamos, en dónde estamos, qué va a pasar, qué le estoy pidiendo, o sea, comprender, leer, comprender. En relación a esto de comprender, tienes un montón de cosas, pero para poder anclarlo así en la pregunta, ¿qué otras áreas son muy importantes que el actor tenga desarrolladas o aceitadas, o en conocimiento o en relación, para poder estar también más cerca de la actuación? Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de la observación, de decir, bueno, voy a ser un mozo, me voy a ir a todos los cafés notables de Buenos Aires, voy a observar qué hacen con esto. ¿Qué otras áreas crees que están buenas que uno tenga entrenadas de alguna manera? Que, digamos, que no pertenecen a lo actoral en concreto. Eso ya es muy personal. Sí creo que escribir, o por lo menos ciertas nociones de narrativa, eso es algo a lo cual nosotros, como actores y actrices, me parece bueno que estemos expuestos, porque en definitiva después trabajamos con esto. Claro. Trabajamos con el material que nos dan, es un material que lo escribió alguien pensando en un modelo narrativo que puede ser un guión más como aristotélico de 3 actos y qué sé yo, o puede ser otro tipo de... No sé. Creo que la escritura me parece que es una gran herramienta, porque muchas veces además nosotros podemos reescribir nuestros propios diálogos. También te da una noción de, bueno, cuál es el rol que estoy haciendo en toda esta estructura, ¿no? Porque una película o una serie es una enorme estructura en donde nosotros encajamos en un lugar. Bueno, ese personaje, sobre todo cuando son bolos, porque nosotros ahora estamos diciendo el bolo más pequeño que no tiene nada, que entra en sal. Pero también después hay mucho el amigo de no sé quién. Sí, que tienen 3 escenas. Sí, que tienen un poco más, pero no tienen tanto, Uh-huh. no están contados. O sea, la típica es la del amigo o la amiga, como bueno, está para rebotar los problemas de la protagonista, pero no tiene mucha historia más. Entonces está tipo, es como un oído, Uh-huh. una oreja que está ahí puesta. Bueno, pero todo eso hay que encontrarle. Y uno lo ve mucho, ¿no? Ves series y ves personajes que son muy chiquititos, que no les pasa mucho, pero decís, che, qué bien que esté este actor. ¿Por qué? Para mí, siempre que lo veo y digo eso, porque está haciendo algo específico, está ocupado en algo puntual y específico y no está en la solemnidad de, bueno, esta escena se hace así. Me estás contando algo jodido. Cara de jodido. Claro, no son caras, no estamos ilustrando, estamos habitando. Y se puede escuchar así. Y te pueden decir, no, hizo una cosa y no sé qué. Y lo escuchas así. Pero no por estar neutro y duro. Porque estás pensando, o sea, a mí lo que me gusta ver es gente pensando todo el tiempo sin parar, que es lo que vemos en la vida. Estás pensando y estás reaccionando a eso, y por ahí, y no es que estás pensando, porque después, yo no sé, cosas que son, hay personajes que reaccionan de una manera muy divertida, que son jocosos. Hay gente que actúa en la vida real, actuadores de cosas, está lleno. Entonces digo, uno tiene que poder hacer todos estos personajes, no solo el subtexto, me voy a conectar y entonces estoy en un... No, estás con el otro, estás ahí, estás con el otro y estás reaccionando. Pero también te pueden decir una cosa malísima y te puede dar risa de los nervios. Y eso lo ves en una película y yo me tiro al piso, me saco el sombrero, porque no se ve, porque está establecido que las escenas... Triste lloras. Triste lloras, las de amor la mirás a los ojos y decís lento, cuando hace frío haces así, bueno, está bien. Todo eso es lo que ya está, que no lo queremos recorrer de nuevo, queremos hacer algo que sea real, sorprendente, como es la realidad. Ahí ves una persona, vas a la guardia del hospital y dice, señora, sí, bueno, murió el hijo. Y no es que le va a agarrar un ataque necesariamente de llanto y entonces va a ser la escena de... No sabemos qué pasa, no sabemos cómo reacciona la gente, no lo sabemos. Hay que observar y después inventar, imaginar. Es parte del trabajo. Sí.
Yendo a castings, desde tu primer casting hasta cuando fuiste avanzando, ¿qué solías tener en cuenta desde tu primer casting hasta cuando fueron llegando más? No, pues... O sea, si estamos hablando de situaciones adversas, sí, el casting es la más, sí, ¿no? Es la más. Porque es la que menos información tenés, aparte. Tenés cero información, estás a prueba de una manera... Medio ganado, vale. Lo deseas mucho tener eso, estás en el ganado, o sea, sos un punto más que van a agarrar los números, el número, o sea, es una situación difícil. Yo hice un montón de castings, para ser honesto, yo siento que siempre me eligieron más por un poco más por lo que había hecho en el teatro que por las cosas que no sé si... Después sí hice castings muy buenos, y la gran mayoría muy malos, obviamente. La gran mayoría no me eligieron, pero sí hice algunos. Creo que ahí está por un lado toda la preparación que uno puede tener y después algo de la confianza, la capacidad de decir, bueno, yo esto voy a jugar, o sea, voy a aprovechar este lugar para jugar. Hay algo de decir, de no ir a hacer lo correcto, que eso me parece que es clave para un casting. O sea, lo correcto es hacerlo en la casa, ensayando con un amigo, pero cuando vas al casting, habitar lo que sea, que como si dijeras que haya una chispa de verdad ahí. No tiene por qué ser ni sorpresivo ni algo extraño, pero que haya una chispa de verdad. Y no respetar mucho, no respetar del todo la consigna, o sea, respetarla, pero tener la libertad, porque también pensar que la gente que ve los castings vio 20 personas hacer lo mismo. No para hacer algo distinto, tipo per se, tipo, esto los voy a sorprender, pero para hacer algo para no estar, o sea, para reinventar, apropiarse. Perdón, lo estoy pensando en voz alta porque tampoco es que lo tengo muy... Pero sí, por ahí diría la palabra apropiárselo. Y si en esa apropiación hay cosas que, bueno, esto no lo voy a hacer, esto lo saqué y esto lo fui por este lado, bueno, de último cuando vas ahí te dicen, no, pero pará, claro, vamos por este lado. Ok, pero yo fui con una propuesta. Que la propuesta es entender la situación. Lo más difícil de los castings, como decías, no sabes el tono. ¿No? Estás tocando algo que no sabes bien en qué tono va. Porque no sabes muchas veces no sabes ni si es una comedia, si es un drama, si el personaje esto, aquello. Obviamente toda la información que uno pueda recibir de eso, mejor. Pero sí creo que es correrse de los clichés. Siempre, pero más que nunca en un casting. En ese caso me parece que está buenísimo esto que dijiste de la propuesta, de probar algo, de no sí, ir a una idea porque es muy probable que la idea de, si hay 20, 21 van a actuar la idea de. Totalmente, por eso digo, me parece que la idea de es por donde todos empezamos, el lugar común, bueno, esto es así, pero adentro de eso inventarle algo. Y acá sí hay que inventarlo porque no tenemos circunstancias dadas que alguien nos las dé o que la obra la tenemos que inventar. Sí, y otra cosa, perdón, que dijiste que me pareció muy interesante, que tiene que ver con respecto a que en muchos roles que te llamaron fue porque estabas actuando. Lo importante es estar actuando, digo, ¿no? Activo. Que nosotros decimos que a veces alentamos mucho a que no sean estudiantes forever, porque a veces satisfacen el actuar en un taller en lugar de actuar. Digo, que entrenar está buenísimo, pero también está buenísimo actuar, porque no sabes la cantidad de puertas que te puede abrir, y también en algún punto a la hora de estar en un casting hay un cierto que el músculo actoral está un poquito más activo, ¿no? Sí. Sí, porque además muchísimas de todas las cosas acá las podemos conversar y todo, pero muchas cosas se aprenden en el oficio, se aprenden haciéndolas y recorriéndolas. Y porque además, y esto me parece que también es algo que nos puede acompañar a lo largo de toda la vida, el teatro es autónomo y el teatro es indestructible, y el teatro depende de nosotros, y el teatro realmente tiene la capacidad de la autogestión, más chiquito, más grande, pero es algo donde
actores no estamos dependiendo necesariamente del deseo de otro de trabajar con uno, porque muchas veces es muy duro y es muy frustrante, porque muchas veces no quieren trabajar con uno, por lo que sea, ¿no? No es personal, nunca es personal. Digo, un casting nos va mal casi siempre y nunca es personal, no es que porque tenés la nariz más grande, o tenés, digo, yo porque además yo tomé después tomé casting de publicidad, tomé porque trabajé un tiempo de eso. Y las cosas por las que se eligen a los actores y a las actrices. Sí. En los de Publi más todavía. Las de Publi ni hablar, o sea, la nariz grande, chau, la oreja no sé qué, chau. Y en las películas, para personajes chiquitos, sí, pero ¿sabes qué? La protagonista ya es medio rubia, ¿no? O sea, sacar las rubias, que por así tenemos a la amiga que sea morocha. O sea, muchas veces es así. Entonces, no es personal, es un entrenamiento, cuantos más castings podamos hacer mejor, porque total es ir a entrenar. Y actuar en donde pueda, si es en un corto genial, si es en el teatro genial, sí. ¿Te parece que vayamos con alguna de las preguntas Re. que se sacaron? Sí. Bien, espacio en pantalla. Bueno, acá nos preguntan, o acercaron esta pregunta que me parece que es interesante. Se ensanchan, va un poco lento esto. ¿Cuál es el error más grande que crees que puede cometer un actor o una actriz al momento de prepararse para un rol? Un poco es algo de lo que venimos hablando, que quizás suma, y es de Mariani, ¿está? Mariano. Mariano, no, escribiste Mariani. Sí puede ser. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estás, Mariano? Primero ya prepararse mucho para un rol es muy positivo, yo creo, con lo cual ahí ya, aunque se cometan muchos errores en eso, ya igual es mejor que no prepararse mucho. No, yo creo que uno se tiene que preparar mucho, pero estar con mucha flexibilidad y cintura para poder, cuando llega ahí, que las cosas sean distintas y uno poder adaptarse y adaptarse contento además, adaptarse abiertamente a poder jugar un juego por ahí un poco distinto al que uno se imaginó. Entonces, si uno está muy prendido, por ejemplo, para mí un error es estudiar la letra y estudiar la escena, estudiar la letra con una intención. Para mí la letra, yo trato de estudiarla medio neutro, medio normal, voy variando las intenciones, porque obviamente cuando la pasás, pero variar, lo hago más así, lo hago más así, tener opciones, no decir esto es así, y es así, y es así, y lo voy a hacer así, y así mi compañera me devuelve una pelota o una piedra, yo voy a reaccionar de la misma manera, porque para mí es así. Ahí, eso sí yo creo que es un error. Pero después es muy celebrable prepararse mucho. Bueno, esta también es bastante interesante. ¿Qué hábitos en tu vida cotidiana crees que ayudan a tu performance como actor? De Candela y Turbia. Ahí va. Para Candela, ¿cómo estás? ¿Qué hábitos en mi vida cotidiana? ¿En qué sentido? Como de... no sé, dormir o Claro. Sí, creo que el ejercicio. Ok, cosas extra. Sí, bueno, es muy personal y obviamente, porque sí, el ideal es estar sano, estar bien, estar sano, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. No, para mí sí, a mí me gusta mucho ver muchas películas, series, programas, me gusta mucho eso, y también documentales no de talking heads, o sea, no de gente entrevistada, sino documentales donde vean cosas de la realidad. A mí eso me gusta mucho y me agrega mucho. Y me gusta mucho ver películas, porque me empiezo además también, me doy cuenta de, también hay una cosa que tiene que ver con el gusto, que es muy personal en esto, ¿no? Entonces, hay actores que me gustan más como actúan y otros que me gustan menos, y me quiero parecer más a estos que me gustan, pero no porque estén mal o bien, sino porque mi sensibilidad va más
más para este lado. ¿Cómo trabajás con el director y el equipo de producción para desarrollar el personaje y la historia? Un poco con lo que arrancamos, me parece. Sí. También otra Candela, puede ser allá. Qué bien que reconozcan sus preguntas. Así no le doy apellidos. Hola Candela, ¿cómo estás? En general con las directoras, directores, hay un proceso de mucha charla que tiene que ver con esto que decíamos de Stanislavski, volvemos al principio, que es, bueno, inventemos las circunstancias dadas de esto, porque en el guión hay una parte. Entonces uno también es como un ida y vuelta, porque lo lees y dices, che, yo lo asocio con, no sé, para mí es medio Grabois este personaje, ¿sí? ¿Te parece? No, para mí es medio no sé quién. No, para mí un poco, el otro día vi tal cosa y pensaba, sí, puede ser. También me imaginaba que es inventás, ¿no? Es distinto a cuando haces una obra que ya está, digo, como al principio hablábamos, no sé, cosas de Romeo y Julieta, Hamlet, o no sé, yo ahora estuve haciendo y ahora hice La vida de Coppola, de Guillermo Coppola. Sí. Bueno, es una biopic, hay un montón de cosas ahí que, por suerte, en este caso, son un marco muy, muy bueno, porque es bueno, no tengo que estar inventando y decidiendo, che, el personaje haría esto. No, bueno, está ahí, tiene una historia real. Tiene unos comportamientos, tiene, claro, me da todo. Entonces, bueno, es el trabajo, hay un montón de cosas del trabajo que ya están. Otras no, otras que hay que inventarlas, porque si no, porque uno no hace una imitación de eso, uno hace una reinterpretación de esa energía. Total. No una imitación de, porque si no sería una imitación, que están buenísimas, pero es otro. No, así que ese es un poco el proceso. Sí, un poco también en relación a esto que decís, poder anclar, poner en común te permite anclar, porque si no se pertenece el guión a imaginarios completamente distintos. Total. Y después están todos actuando cosas distintas. No, eso que decís me parece fundamental, porque además uno tiene que, en esa previa uno acuerda, no solo con la directora, sino con los compañeros y las compañeras. Claro. Es muy importante, porque si vamos a hacer una escena en donde no sabemos qué estatus tiene cada uno, o sea, no nos ponemos de acuerdo en eso, no la vamos a pescar, no la vamos a agarrar, totalmente. Sí. También si quieren preguntas que surjan de lo que fuimos charlando también acá, lo que ustedes quieran. No, sí, totalmente. Es importante que es resolver, ¿no? Con todas las cosas que uno va aprendiendo de la observación, el resolver en el momento, con el entrenamiento que uno ya tiene, claro. Eso como muy puntual de todo lo que observamos y lo que vemos. Sí, por eso un poco lo que decía Sergio, esta especie de traducción en simultáneo, es decir, yo esto lo tengo que poder resolver, este pedido lo tengo que poder resolver. Para eso tengo que haber no resuelto un montón de otras cosas, o sea, tengo que tener el espacio del ensayo, de cosas. Yo trabajo con un coach, digamos, como un entrenador, una especie de... Y lo trabajo aparte de los rodajes, siempre. Y así haga una publicidad, un videoclip, lo que sea, trabajo con él porque es la instancia del ensayo que no me da el audiovisual nunca. Bueno, me la genero yo y entonces me junto con él y bueno, y cometemos errores y la pasamos, exageramos y vamos, venimos. Todo eso estuvo un montón de desvanecimiento que uno se sacó para cuando tiene que ir ahí estar un poco más afilado. Sí, y también pienso en relación a esto como un asterisco, que para mí es muy importante que se arme red. Yo preparo muchos ayudo a muchos amigos a preparar castings y preparo casting con amigos también, como que hay algo ahí que poder tener con quién trabajar esto, que no vas a tener otro espacio para trabajarlo, no te lo van a dar, no vas a hacer prioridad, las escenas también. Como decir, che, tengo esta duda, vos qué pensás, que te vean actuar, que digo, como hay algo como ahí más abierto, que lo saca de un lugar, de una zona ultra rígida, donde todo es muy importante, donde uno ya llega con todo muy tenso. No, como alivianarlo, trabajar con otro, dialogar. Eso está buenísimo porque volvemos un poco a este músculo actoral, ¿no? Porque si yo tengo un casting, hay algo del casting que dijiste, retomo eso, que siempre está bueno pensarlo, es una entrevista de trabajo. Cuando yo trabajaba millones de otras cosas y fui a millones de entrevistas de trabajo, y eso también es un trabajo en sí mismo, ir a una entrevista de trabajo. Sí. Los castings también es un trabajo en sí mismo porque hay algo que vas absorbiendo.
y si a su vez estás actuando, hay algo de este músculo actoral que va a estar un poco más entrenado también. Totalmente, totalmente. Y también rescato mucho lo de la red, porque me parece que frente a la hostilidad del rechazo, ¿no? de que en definitiva, aunque no nos lo tomemos personal, aunque bla, 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 en el momento en el que te dicen no quedaste, bueno, es un dolor, porque ¿no? Es un dolor. Sí, entonces todo, me parece todo. que la red, para poder prepararlo, para poder después, ¿no? Un lugar calentito que los aloje en eso. Me parece que sí, que está muy bien, está bueno. Sí, también lo pienso porque justo hablabas del teatro, que es algo que uno puede autogestionar y que está como muy activo y demás. Es muy común eso. Es decir, che, me presento en una varieté, me ayudás, no sé qué. Y en el audiovisual es la misma, se podría hacer lo mismo y hay algo como que está cristalizado, Sí. frío, que la tendencia como pareciera que no se puede. Y Sí. me parece que es más por ahí. Sí, y también además está la gran dificultad ahora de los self-tapes, Ah, sí. que son más difíciles, mucho más difíciles. O sea, más allá de que uno tiene la posibilidad de elegir la toma que más le gustó, está solo, ¿no? Y es muy difícil, porque ahí sí no tenés ni siquiera esto que decíamos, bueno, estoy leyendo al otro, Sí. acá no está leyendo a nadie, está mandando un tiro así al cielo, ¿no? Uno sabe qué tono, si más, nada, es difícil, muy difícil. A ver, allá. ¿Te sirve verte a vos mismo o ya sabes bien lo que estás haciendo? O sea, ¿en algún momento tuviste que verte mucho para saber lo que estabas haciendo? Claro. Sí, a veces me sirve. Yo en general la primera semana, digamos, de grabación me miro un poquito para entender, porque hay muchas cosas que yo entiendo viéndome. Claro. Pero también tiene la doble cara de que uno tiene un animal de crítico, de criticarse a uno mismo muy grande. Entonces también verse es delicado si uno lo ve con ojos positivos y rescata, che, esto, acá estoy moviendo demasiado las manos, o acá me parece mejor esto, qué sé yo, me parece bueno, siempre y cuando después no tengas esa información cuando volvés a grabar esa misma escena o esa cosa como diciendo yo ya la vi, esto está mal y esto está bien y acá no, como todo eso puede ser un ruido difícil. Pero sí me veo una vez cuando está terminado, me veo mucho porque es la manera que tengo de corregir para la próxima, qué sé yo, para decir, bueno, qué sé yo, también siempre va a haber una revancha en algún momento. Pero después también me gusta mucho entrar y entregarme a la directora y al director y chao. ¿No? Cuando hay esa confianza también decir, bueno, yo hago lo mío, y vos filma lo que quieres. Dale. Hola. Hola. Primero decirte que te amo. Y segundo decirte, no te llaman al casting y eso, querés actuar, tenés ganas de actuar. ¿Alguna recomendación? ¿Qué hacemos? Perdón, no, capaz que te pasó a vos, pero te digo. No, me pasó un montón de tiempo, por eso dije que yo nunca fui como un... O sea, yo hice mucho teatro. Hice mucho teatro, pero además no teatro comercial, teatro de grupo, teatro de juntarme primero con mis compañeros de curso y hacer obras de teatro, pero eso, elegir un cuento que nos había gustado y lo adaptábamos y lo hacíamos. Y después con diferentes grupos y después con directores o directoras que me llamaban para hacer una bonita en no sé dónde. Yo hice mucho eso, para mí esa es la manera de actuar. Lo otro es cada tanto te llaman para hacer una cosa audiovisual y está buenísimo, pero es cada tanto. Para mí es así. Gracias. ¿Janet? Hola. Bueno, gracias por venir. Gracias. Te quería hacer una pregunta de que me genera mucha curiosidad el trabajo con los menores de edad, cuál es el previo, si es una pasada de texto igual, porque siento que también se vuelve muy peligroso porque, o sea, son impredecibles los niños y no sé cómo es la escena en ese sentido. Sí,
parece que lo mejor que tienen los chicos y las chicas es lo impredecible, ¿no? Esos son grandes regalos para esto que decíamos antes de repetición, es como cuando pasa, hay un accidente en la escena, es un regalo. En vez de cortar, es para aprovechar, es para decir, uy, qué bueno que se volcó el vaso de agua, porque ahora vamos a reaccionar de verdad, como lo venimos haciendo. Entonces los chicos me parece que nos ponen frente a eso, que es muy lindo. En general yo como director nunca trabajé nunca dirigí así a niñas y niños, pero trabajé mucho con chicos haciendo padres, etc. Creo que es muy importante en ese caso acompañarnos mucho con las circunstancias previas. O sea, ¿qué está pasando? No enrollar, no darles demasiada información cuando no les interesa, pero darles un poco de decir, bueno, acá acaba de pasar esto, va a pasar esto, esta es la situación. Vos estás acá jugando, viene tu papá y bla, bla, bla. Y después, como actores, estar muy disponibles, mucho más que otras veces, a resolver lo que pasa ahí en la escena. Pero eso me parece que es una cosa buena, es un buen desafío, porque los chicos es pura realidad, no están actuando. Cuando el resultado, digamos, cuando es una buena experiencia, después hay niños que les enseñaron a actuar y actúan como con caras y esas cosas, pero bueno, eso en general no. También quería preguntarte acerca de las escenas de acción o de riesgo. Por ejemplo, en las del marginal hay escenas en las que estás desnudos y hay una coreografía que dan o muchas son improvisadas y cómo entras a... No, las escenas de riesgo no son improvisadas porque justamente, bueno, si hay golpes o hay tiros y eso está totalmente pautado porque es peligroso, concretamente es peligroso. Eso no hay espacio para improvisar en eso, ¿no? Digo, está marcado, eso está totalmente marcado. Las escenas pero te diría que son las únicas que no hay ningún espacio para correrse hacia un lugar o hacia el otro. Después todas las otras escenas, siempre si hay un acuerdo con el compañero, siempre hay posibilidad de darles una vida nueva. Candela también. Sí, hola, muchas. Hola. Mi duda es la siguiente. A la hora de interpretar al personaje y habitarlo, por ejemplo, en una escena muy dramática, ¿remontás más a lo que a vos te pasó y agarrarte de tu sufrimiento personal para llevarlo a la acción? ¿O a crear más ese mundo de ese personaje y ir más desde ese lado? Obviamente que siempre tenemos esta herramienta, pero sin pensar más en algo que a vos te pasó para actuarlo o desde ese mundo que vos creas del personaje. Es una construcción, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Un poco esto que decíamos del sí mágico, de poder reflexionar previamente en esa situación dramática, cómo sería si yo estuviera ahí, si es parecido a alguna experiencia que yo tuve, si es, o sea, eso yo lo exploro. Y después es ir generando la atmósfera, la sensibilidad necesaria para que algo de eso pueda aflorar, sin empujar. Porque lo que sí, para mí, no funciona es empujar la emoción. Eso la cámara lo detecta en un segundo y además es lo opuesto a lo que uno haría como persona, digamos, esto que ya lo habrán escuchado muchas veces, que bueno, la gente en general trata de controlar sus emociones, no descontrolar sus emociones. Entonces, uno debería, en una escena, o sea, salvo algún personaje muy puntual que quiere hacer la escena de que está muy emocionado y muy mal, en general, uno cuando siente un desborde emocional, lo trata de acallar, lo trata de controlar. Y bueno, entonces, ¿cómo transito eso? Lo que es seguro es que no trata de, uy, estoy un poco emocionado, le doy con todo. Le doy con todo porque viene bien, no pasa eso en general. Pero es muy loco
loco porque en la actuación a veces se confunde este forzar, y me parece que un poco este forzar mata una verdad escénica. Sí. Que ahí yo voy, esto es muy particular mío, de que actuar no es mentir, es una otra verdad que está sucediendo en ese momento. Totalmente. Por eso yo no soy muy enemigo de empujar la emoción para que salga. Por eso digo, es generar la sensibilidad para que esto pueda ocurrir. Y tener claro hacia dónde podría ocurrir, pero no tener prejuicios. Tratar de sacarse los prejuicios de esta escena, no, acá tiene que llorar. Acá le dicen esto, acá se quiebra. Qué bueno que sería un buen quiebre acá, porque, bueno, ahí ya me arruiné la escena. Me la arruiné porque no la voy a evitar más. Tratando de que pase, tratando de sentir, entonces, si no, bueno, voy a empezar a hacer como gestos para que parezca que, o sea, todo eso, no. Entonces, ir llegando, a veces el texto mismo nos puede ayudar, podemos modificar algo del texto, o sea, ir llevando a que hay algo del texto, de las idas y vueltas en el texto que lo puedo transitar, tratando de ver dónde está el punto, pero están abiertos a que después a uno lo sorprenda la emoción también en ese sentido. Pero es como ir a buscarla sin querer encontrarla, es como, es difícil, ¿no? Sí, dejarte encantar un poco por el texto y... Sí, lo que es seguro es que no tiene nada que ver ni con llorar, que no es una cosa, porque hay gente que técnicamente sabe llorar perfecto y no emociona a nadie. Y porque además la emoción la tiene que tener el espectador, no necesariamente el actor. Claro. Muchas veces lo que más nos emociona es alguien que no se puede emocionar, que tiene dificultad para emocionarse, porque entonces eso le quedó atragantado acá al actor, y entonces el espectador tiene la posibilidad de llorar todo eso. Ahí yo miro muchas cosas también bueno, yo justo el tema de Coppola y eso, miro muchas cosas de ahora de eso, pero estaba viendo mucho las cosas de la muerte cuando murió Maradona. Y es sorprendente porque gente, inclusive en cámara, que está bien, obviamente en cámara, alguien obviamente más todavía va a querer controlar, pero es lo que pasa cuando, en general, si yo ahora me empiezo a sentir mal, y qué sé yo voy a tratar de que no me vea nadie, mal. Y hay una entrevista muy buena que le hacen a Valdano, un jugador que jugaba con Maradona en su momento, que ya le dicen, bueno, ¿y qué opinás de Maradona? ¿Qué significa para vos? No sé qué. Y el tipo empieza a tratar de contestar, se angustia, trata de seguir, pero y todo eso, y el tipo no es que no derrama una lágrima, no se le quiere, o sea, es la lucha contra sus propias emociones. Eso para mí es lo importante en estas situaciones, porque tenemos muchas, yo leo un guión y tenemos como un detector de decir, uy, esto va a ser un problema, acá esto van a querer que yo y bueno, hay que evaluarlo. Con respecto a, tenemos para ir cerrando, que nosotros ponderamos mucho la autogestión y nos gustaría un poco que hables de Vaquero, donde vos escribiste, dirigiste y también actuaste, que eso es todo un mundo, esto de estar en los dos lados a la vez, que nos cuentes un poco de eso. Sí, para mí la autogestión es, digamos, yo siento que es lo que me fue salvando a lo largo de mi vida y me sigue pasando ahora, porque yo me sigo frustrando un montón con un montón de cosas y es el espacio más autónomo en donde uno puede decir, che, bueno, qué sé yo, no sé, no me están llamando para hacer una obra de teatro, no me están llamando para hacer la película que yo quiero hacer, el personaje que yo quiero hacer. Bueno, a ver, ¿qué puedo generar yo desde mi lugar? Bueno, por ahí puedo hacer un cortometraje, por ahí puedo, pero digo, me parece que es muy importante pensar autónomamente para los actores y las actrices, porque uno con pocas herramientas puede generar, o sea, la dificultad no va a estar ni en lo técnico, no va a estar en lo técnico en principio, es que no, lo que pasa es que necesito una cámara que no sé qué, no, uno puede contar una historia, por eso digo, cuando me decían lo de los qué hábito está bueno, qué sé yo, no sé qué, para mí el hábito de escribir es un hábito muy bueno, escribir un diario, una escena cualquiera,
cualquier cosa, una impresión que tengo, un poema choto, lo que sea, no importa, escribir, porque es la manera de... Yo estoy un poco conectado con mis impresiones. En definitiva, lo que nosotros hacemos es, me impresiono de algo y lo expreso de alguna manera. Entonces, si no estoy en ese ejercicio de estar en el negocio de las impresiones y de escribir un poco y de ver, en definitiva, la actuación, o bueno, por lo menos para mí, es muy el lugar para poder tramitar un montón de frustraciones, de rechazos, de cuando algo te duele y cuando no te quieren, cuando, no sé, todas esas cosas que nos pasan y que nos duelen. El espacio de la actuación es muy lindo para aloja eso, porque lo convierte en un juego. Entonces a mí mismo me pasa, me dan una noticia que es horrible y estoy mal, y yo siempre hay un lugar donde siempre digo, mira cómo estoy. Mira lo que me está pasando, mira cómo es esto. Porque es un poco, es un espacio de juego y la materia prima con la que contamos las actrices y los actores son las emociones, no es otra cosa. No es la destreza física, la voz, o sea, eso es el circo, puede ser otra cosa, pero nosotros es la capacidad de contar a través de un lenguaje emocional algo y llegarle y comunicarle algo al otro de esa manera. Entonces, las emociones es nuestro campo, es nuestra materia prima. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Juan, estuvo buenísimo. Creo que nos ayudó un montón, nos diste un montón de cosas para seguir pensando en la actuación, porque algo de esto que hablabas de pensar es algo que hacemos todo el tiempo. Y vuelvo a hablar de estos puntos que ponderamos de la autogestión, de estar entrenando el músculo, de esto de que a veces preguntaban, si no me llaman, hay que actuar, hay que entrenar también. Entonces, buenísimo, muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes. Vamos a ver una foto. Muchas gracias por venir y por las preguntas y por toda la atención. De verdad, muchas gracias. Yo quiero hacerte una pregunta, por Sí. Betina es mi nombre. Vos que sos director, querés hacer una convocatoria donde uno se entera incluso por tus publicidades para actuar. La verdad, para serte honesto, no tengo idea. Porque me saqué la camiseta de 10, hoy paso a ser extra para venir a conocerte a vos. Bueno, te agradezco. No, la verdad que no tengo, no sé, no estoy un poco desactualizado con respecto a eso. Sé que en la Asociación Argentina de Actores siempre hay pedidos de cosas. Debe haber un montón de cosas en esta, en las redes sociales debe haber un montón de lugares, pero no. Pero bueno, lo que decía, la red de actuar. Bueno, vamos con una foto. Sí, si quieren prender los celulares, sí se los va a ver y esas cosas que hacen que parece que garpa, ¿vieron? Así se ve más. Creo que vamos a ver cómo. ¿Qué onda? ¿Cómo nos sentamos? Hagamos algo. Dale, vamos. Levante los brazos. Vamos, frena más. Vamos a hacer una ahí también, ahí más cerca. Dale, vos. Dale. La más abajo esta. Sí, por ahí podemos hacer una con vos. Bueno, por acá. ¿Acá? Sí, ahí está bien. Dale. Hay que subir el flash. Sí. Sí, sí. A ver, una más. Dale. Este es un momento de más tensión. Esta era la escena. Gracias. Gracias.
Obvio. Guarda con el cable que está levantado. Sí, perdón, voy a hacer una aclaración. Si ya se quieren ir retirando, está perfecto. No utilicen esa escalera, les pido por favor, hay muchos cables y está todo lo técnico ahí. Les agradezco. Hay salida por arriba. Ahora te saludo, ¿verdad? Hay salida por arriba, me dicen por cucaracho. Vení, Julia. Depende que prefieran, si te gusta la luz cálida o